estaba pensando, claro, el ser humano es un animal social. Por lo tanto, todo el tema de las emociones, que es lo que nos ayudan a saber cooperar y funcionar como sociedad, esas emociones y el uso que hacemos de ellas, o dicho de otra manera, cómo inspiramos ciertas emociones con nuestro comportamiento, me he dado cuenta de que esa capacidad de hacer eso y las emociones, que es el idioma en el cual nos comunicamos con otros humanos, tiene que tener un beneficio evolutivo. Pero no solo es un beneficio evolutivo para nosotros como seres humanos, sino que en general durante toda la evolución ha habido muchas dinámicas cooperativas o dinámicas ecológicas o dinámicas en los diferentes ecosistemas, como quieras llamarlo, que han hecho que agruparse en ciertos grupos, por ejemplo, una manada de ñus, una manada de peces, esas ecologías benefician en mayor medida a cada uno de los individuos de ese metaorganismo. Por lo tanto, esos organismos que quizá venían de caminos evolutivos donde cuanto más solo estés mejor, tienen que cambiar esa codificación del cerebro, porque ahora el cerebro, esta máquina que retiene información en la manera en cómo actúa, esta maquinaria tiene que ser reprogramada por los estímulos externos, porque el cambio mediado por el código genético va a tardar más. Es decir, el cerebro, la conciencia como tal y las proteínas, entre comillas, que sintetiza, que son estas emociones, estas maneras de pensar y por lo tanto estas maneras de actuar, esta estructura que ha evolucionado para almacenar más información de la que hay en el ADN. Es decir, si yo concibo al cerebro evolutivamente como esa maquinaria plástica que tiene esta arquitectura definida por la genética, sí, pero que al tener esta estructura depende y también se adapta a lo que le programa el medio ambiente, que se convertiría como en un meta-ADN, esta máquina es mejor para adaptarse al ambiente y va a responder de manera más va a responder antes que un cambio genético. Y no solo eso, sino que como vas a estar envuelto de un grupo de cerebros similares al tuyo, si son similares al tuyo es que tienen una genética como la tuya, por lo tanto también te interesa potenciar su beneficio, porque si ellos sobreviven, tú sobrevivirás. Para que ellos sobrevivan, tú tienes que sobrevivir, porque estáis en este colectivo conjunto que solo cuando es un conjunto se benefician cada uno de sus integrantes. Entonces, lo que evolutivamente en términos de ADN solo tardaría tanto, ahora acelera la evolución, pero no de la genética, sino de lo que hace el cerebro. Entonces, la cultura, lo que se entiende como cultura, como arte, la escritura, nuestras leyes, lo que hemos vivido como especie, lo que necesitamos biológicamente, continuar siendo animales sociales, se ha expandido tanto en tan poco tiempo. La cultura en 10.000 años, o podríamos decir en 200.000 años, que es el tiempo que hace que estamos siendo Homo sapiens, en este periodo de tiempo, la cultura ha pasado por un montonazo de vaivenes, ha tenido esto, se ha codificado esto encima del otro, eso encima del otro, eso encima del otro, han evolucionado estas ideas que hemos ido amoldando a los tiempos y que ahora tienen quizá un significado totalmente diferente. Esto es lo mismo que le pasó al ADN cuando
se generó y de ese ADN salieron todos los genes para construir una célula y demás. Había transposones que ahora me pongo aquí, me pongo allá, pero lo que ha seguido, lo que se ha mantenido, por más que haya cambiado de contexto, esos son los genes que no podían perderse. Porque si eso se perdía en este código genético de la conciencia, del tener una cultura de algún tipo, eso se tiene que mantener con unos genes también estables, que giran en torno a cooperemos como tal, vivamos como un solo organismo, ¿sabes? Entonces la conciencia es un segundo código genético, entendiéndose por código genético aquella plantilla, ese sustrato maleable a partir del cual se puede extraer información, porque también la estamos codificando. Si añado esto, significa que esta proteína cambia de esta manera. Ya me dirás qué tal va eso. Este otro cambio es para hacer esto de aquí. Ya me dirás qué tal va eso. Y es solo al recibir un input del sistema como tal es cuando puedes empezar a decir, vale, si quito esta proteína, quizá pierda estos beneficios, pero seré más en este otro beneficio que es el que realmente quiero explotar. Porque es el que más beneficio me va a dar. No deja de ser un punto de vamos tomando decisiones que pueden ser arriesgadas o no, pero que nosotros creemos realmente que van a mejorar. En el caso del ADN, estos cambios, estas decisiones de qué mutación favorecer, qué mutación no favorecer, no están decididas, sino que están simplemente motivadas por lo aleatorio. Entonces, lo que en el código genético pasa por este momento aleatorio o por este proceso no guiado, en el caso de la cultura es muchísimo más consciente, pero mucho más consciente porque las mutaciones las decidimos nosotros. Si nosotros queremos hacer una mutación y nosotros estamos en poder de propiciar ese cambio, lo haremos. Entonces, por ejemplo, ahora está viendo un capítulo de The Circle en Netflix. En ese capítulo hay como dos jugadores que son súper macho alfa, hembra alfa, pero han empezado un poco como contrarios. Entonces tenían una lucha de rivales, ¿sabes?, entre sus followers. Ha habido un momento, no obstante, donde estos dos se han tenido que acercar y formar una alianza, ellos dos. Y había, obviamente, como han sido enemigos desde el principio, no sabían comunicarse, no querían confiar en el otro. Entonces había ese de bueno, si voy a hacer una alliance porque a mí me interesa, pero a la que pueda me desharé de lo de ella, ¿sabes? Entonces era una alianza que todavía no era sólida, ¿sabes? No estaba formada todavía. Pero entonces ha habido un momento en el que uno de ellos, el candidato macho alfa, ha recibido el poder de ser influencer y de poder eliminar a cualquiera de los integrantes de los concursantes. Y le ha tocado al macho alfa, y el macho alfa no ha eliminado a la hembra alfa. Entonces, claro, la hembra alfa es un wow, realmente sí que es loyal. Entonces, por su parte, las dudas que tuviera se han disipado. Entonces, ahora siguen con esta alianza, pero ya se está transformando en algo más. Entonces, a veces no es cuestión de enfrentarse contra dos características opuestas, porque quizá realmente por más tensión que genere, si volvamos a lo que estábamos hablando antes de los grupos, de las manadas que tienen que cooperar como un solo organismo, si tú como organismo desprendes emociones o comportamientos que van a generar tensión, pues como eso puede disgregar a toda la masa, es una característica que no está funcionando bien, que todavía se puede optimizar más para mejorar
este metaorganismo que funciona, porque si se disgrega, si empiezo a tener grupos de tensiones aquí y allá y se van disgregando, como metaorganismo voy a ser más pequeño y quizá más susceptible a que me depreden o lo que sea. Entonces, esa tensión debe disiparse. Entonces, a veces pensamos, bueno, pero la mejor manera es cargarse a uno de ellos dos, pero no, porque realmente tenemos esta tensión entre dos personas, es decir, dos maneras de actuar que generan a priori más tensiones más contras que pros. Pero la solución a veces no es me cargo coste, porque como los dos son mayoritarios en la población, es que realmente quizá sacándome de uno de los de aquí abajo, de los que no influencian tanto, puedo mejorar, aliviar esta tensión, ¿sabes? Entonces, lo que me refiero es que en todas las películas, en todos los libros, siempre es una lucha del bien contra el mal, como si estos dos conceptos más mayoritarios tuvieran que desaparecer, pero realmente lo que tenemos que hacer es reinventar la idea de mal y reinventar la idea de bien, modelando estas actitudes que no tenemos tanto en cuenta, que también están contribuyendo a esa tensión. Lo que me refiero es que evolutivamente no tiene sentido que te deshagas de la mitad de un gen o de lo que sea, que te va a reducir en un 50% tu capacidad de sobrevivir, por ejemplo. ¿No preferirías quedarte con estos dos, pero mirar cómo deshacerte de otro que no está repercutiendo en tanto a tu fitness, a tu probabilidad de sobrevivir? ¿No sería mejor hacer eso para mirar cómo cambia, cómo esta tensión que estás teniendo se remodela y quizás se vuelva más eficiente? ¿No es mejor hacer eso? Quedarte con estas dos que seguro que parece ser que son buenas estrategias, pero mirar cómo puedes disipar la tensión cargándote estas otras maneras de operar o estas otras maneras de comportarte o estos sentimientos. Y es como eso, como va modelando lo que, y ahora en este choque de dos cosas mayoritarias, he hablado del bien y del mal, pero podemos hablar un poco más de ser extrovertido y ser introvertido, de procesar más las cosas aquí, en este código genético consciente de aquí, como dice mi parte introspectiva o mi parte extrovertida, mis instintos animales o mis instintos morales. Dejan de ser dos extremos, dos polos opuestos que deben moldearse, porque queremos ambos. Entonces, queremos con lo mejor de este y con lo mejor del otro, o aún mejor, aprendamos cómo comunicarnos de manera más eficiente y con menos tensión. Entonces, esto me hace un poco volver al inicio del vídeo, donde hablábamos un poco de qué beneficio evolutivo pueden haber tenido los comportamientos sociales como mamíferos que somos, como primates que somos y como seres humanos que somos. ¿Cómo ha ido evolucionando esto, la manera en la que hemos procesado estos sentimientos a priori contradictorios, estas señales aleatorias de ahora me siento feliz cuando veo a esta persona, ahora me siento disgustado cuando veo a esta persona? Bueno, son diferentes señales, pero estás recibiendo una por encima de las otras. O que recibas eso es bueno porque así te permite saber de quién te tienes que alejar, mientras que aquí te permite saber a quién te tienes que acercar. Deja de ser como una gravedad, una teoría de la gravedad emocional de una situación. Justamente lo que te permite hacer esto es lo mismo que en las ecuaciones de Einstein te permite distorsionar mediante tensores de gravedad el espacio no euclidiano. Que mira, aquí se distorsiona de esta manera, que podemos asociarlo con mucha gravedad, ve hacia allí. Mientras que cuando el espacio está así, eso te está diciendo, mira, aquí no te acerques porque allí no hay nada que hacer, aléjate de esa persona.
no deja de ser la misma codificación. Entonces, las emociones justamente consiguen esta maleabilidad que se va a adaptar a lo que le diga la aleatoriedad del medio ambiente, o en este caso de la aleatoriedad del lugar donde estés ahí actuando. Entonces, en función de cómo me distorsiones mi idea, o sea, sí, cuando me distorsiones de esta manera, todo lo que soy actuaré aquí. Lo que la gravedad le está diciendo a las partículas que acaban fusionándose por la acción de la gravedad, lo que el espacio no euclidiano en la deformación le dice a... Entonces, lo que me refiero es que ese es el beneficio evolutivo de las emociones. Eso es lo que consiguen las emociones. Nos dan una segunda capa proteica a nuestro ADN metagenético, que se está adaptando a lo que se está adaptando el código genético como tal. Porque esta cultura se puede traducir en esta manera de funcionar de mi cerebro, que vuelve a ser un poco lo mismo. El espacio no euclidiano, la genética, le está diciendo al cerebro cómo tiene que vibrar. Y el cerebro se expresa en función a eso, porque si la genética me está diciendo que tengo que deshacerme de esta hormona que me hace ser súper tenso, mi cerebro tiene que interpretar que en la tensión hay algo que tiene que... en la tensión hay algo de lo cual debe desprenderse. En todo caso, ahora está demasiado fuerte, entonces vamos a quitarle un grado de emoción a ese pensamiento. Entonces eso es lo que está consiguiendo el cerebro al mediarse, al regularse a través de la genética. Entonces esa es la conexión que hay entre nuestras emociones y nuestro código genético. Si hay más adrenalina en el ambiente, eso significa que tengo que actuar de esta manera a priori más animalística, mientras que si hay mucha dopamina en el ambiente, es un ambiente donde se está bien, donde puedo olvidarme de mi parte animal para solo expresar estas otras emociones que son más de familia, amigos, armonía. Ahí está claro que alguien que por defecto quiera hablar de tensiones no va a ser beneficioso, porque estando en este mindset más evolutivo dominado por hormonas buenas, aquí tenemos que actuar como una familia, no como animales. Entonces, si un animal... Entonces, este mecanismo de regulación es el que ha acabado desembocando en la sociedad humana y nuestros comportamientos como humanos. Pero eso venía de otro recorrido evolutivo, donde quizá allí era mejor actuar de este manera. Entonces, obviamente a medida que un cerebro, el sistema nervioso o el organismo en sí, que no solo es con el sistema nervioso, sino por ejemplo un árbol que tiene muchos diferentes neurotransmisores, pero fitotransmisores o compuestos vegetales, podrían a principio codificar muchísimas más cosas, porque cada uno de las moléculas podría actuar en una proteína específica. Nosotros los animales tienen menos sustancias que pueden obtener del ambiente o generar ellos mismos, por lo tanto tienen menos posibilidades de trigger, pero si luego te haces un cerebro más complejo, tienes más maneras de, por más que solo tengas 4 posibles outcomes, hacer una combinatoria de este con este, este con este, este con este. Lo puedes hacer mediando pues las mismas moléculas estarán en diferentes concentraciones, harán esto u otro, o esto otro. Entonces tienes lo que un árbol tiene muchos compuestos, por lo tanto puede decirte esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Lo que ahí se convierte muy eficiente y muy rápido, también carece de un poder de procesamiento, porque está como invirtiendo en muchos posibles inputs que instiguen muchas señales, pero muy sencillas de esto, ahora esto, ahora esto, ahora esto. Entonces,
o creces en la manera en cómo puedes interpretar ese limitado número de inputs, que por lo tanto te hará que tengas muchas posibilidades, o inviertes en ya pues muchas posibilidades de entrada. Y no tienes que invertir en mirar qué diferentes concentraciones, porque ya te lo está dando, porque ya estás detectando las mismas con la misma precisión. Bueno, realmente no, porque molecularmente hay muchos más sistemas implicados, pero es un poco el paralelismo. Y bueno, ya se me ha ido, así que lo voy a dejar aquí, pero estaría bien volver a ver este audio, volver a escuchar este audio, que también lo tengo que video audio, para seguir y diseccionar lo que se ha dicho.